una noticia que ya inclusive nuestro compañero Oscar había referido, pero ayer se oficializó una noticia sumamente importante desde el punto de vista de la economía del país. El Banco Central, en la persona de su gobernador, Héctor Valdés Alviso, anunció la baja en 50 puntos su tasa de política monetaria. La medida, la tasa, da una facilidad permanente la expansión de la liquidez. Esto técnicamente se llama el repo. Cuando usted ve una conferencia entre economistas, el repo a 1 día disminuye 8.5% anual, y la tasa de depósitos remunerados, que no es más que el overnight, esto es muy bancario y esto es día a día, la tasa overnight, a un 7.5 anual. Vamos a ver si lo ponemos un poco más sociable, que lo podamos entender. Ustedes saben que como consecuencia de aumento de la tasa de crédito que lo hizo los Estados Unidos, que gobierna un poco todos estos referentes, de donde vienen una serie de préstamos, para controlar la inflación sobre Estados Unidos, subió la tasa. Y eso se reflejó aquí. Y para ponerlo en buen castellano, ese reflejo, gente que tenían una tasa, un 8, un 11, un 12, diferentes renglones, al aumentar la tasa, de repente o inmediatamente la tasa en los bancos subieron. Cuando a ti te suben la tasa, eso tiene un efecto muy importante desde varios puntos de vista, que tú tienes menores recursos porque tienes que pagar más un préstamo que ya tú tienes. Eso sube. Hay tasas que la mayoría de las tasas no son fijas, muy pocas son fijas. Cuando se dice esa tasa es única y no variará. La tasa llegó a subir a 18 y todos esos valores. Entonces el Banco Central acertadamente viene desde hace 6 meses, 8 meses, tomando una serie de medidas, que ahí es que tiene el valor, el peso de nuestra gobernación del Banco Central, y de ahí el crédito nacional e internacional de la buena gestión que hace tiempo viene desarrollando el Banco Central. Fruto de esa buena gestión, fíjense que nos damos la oportunidad de tener ese anuncio ayer que hizo el Banco Central, aun cuando todavía no lo ha hecho los Estados Unidos. Y vamos a ver, como consecuencia de lo que pasó en Estados Unidos, nosotros tuvimos que subir la tasa. Pero ahora todavía Estados Unidos no se ha pronunciado y está pendiente de esto. El organismo regulador de esto, que es el que hace el papel del Banco Central allá. Pero aquí ya oficialmente se subió. ¿Por qué? Porque aquí hay un control doméstico de la inflación. Entonces, al bajar la inflación, el Banco Central lo ha explicado en un comunicado que ha sacado, al bajar la inflación, la tasa monetaria pudo hacer esta baja en 50 puntos, que es extraordinario. Obviamente ha contribuido a esta decisión, además de las correctas medidas que en su momento ha venido tomando el Banco Central. Con esas correctas medidas ha ayudado lo que don Freddy Sandoval siempre ha estado anunciando aquí: el precio del petróleo bajó. Entonces eso le quita también presión al gobierno, y eso va a permitir que la Junta Monetaria, que es el organismo regulador presidido por el gobernador del Banco Central, que opera en el Banco Central, tiene previsto inclusive montos que se han hecho en el pasado para una reactivación de la economía, de facilitar financiamiento a sectores productivos y los hogares en condiciones favorables. Ya escuchará usted en cualquiera de estos días montos que se le facilita desde el Banco Central, se le facilita montos a los bancos orientados en sectores. Se le dice, mire, esto es para financiar el área agropecuaria, el área industrial, se le ponen títulos. Pero ¿qué ventaja tienen esos fondos? Que los pueden dar a un costo menor, a una tasa preferencial. Y todo esto es que está previsto que se pueda hacer con este importante anuncio. No creo que en el ámbito económico y el propio gobierno haya podido recibir una mejor noticia que esta, que es el comunicado del Banco Central, esta decisión de disminuir la tasa de interés de referencia
Y como política monetaria, esto ya lo he explicado, está basado en esa reducción de la moderación que ha tenido la inflación hacia la baja, la inflación doméstica, y que como consecuencia vamos a tener mejores precios, debemos tener mejores precios, pero sobre todo más facilidad. ¿Qué hace esto en el fondo? ¿Cuál es el final de esta medida y qué busca? La reactivación de la economía. En la medida que la economía se reactiva, usted ve actividades por aquí, usted ve en algunos sectores, usted ve gente trabajando, usted ve lo que la gente dice que no se ve el dinero, lo ve porque automáticamente se conceden fondos para esos préstamos, eso es una expansión que se genera. Y en la medida en que el propio gobierno pueda estar con una tasa de petróleo que no esté con los precios que tenía, que rondaba los 80, a los 90 y llegó un momento hasta 100, está por debajo a los 70. Hoy está por debajo de 70, 68 hoy. Eso es una de las grandes noticias que se puede tener y que evidentemente la variación mensual del índice de precio al consumidor fue de 0.24 en abril, contribuyendo a una caída de la inflación de 449 puntos básicos, a pasar de un mínimo de 9.64 en abril 22 a 5.5 en abril 23. Créanme que ya nos estamos acercando a una situación muy favorable. Bueno, hay mucha gente que dice que eso no lo entiende. Sí, entiéndalo. Porque al final vamos a pagar menos con los créditos, la tasa baja. Al final vamos a tener disponibilidad para flexibilidad y facilidades de financiamiento a sectores productivos. Don Luis, la noticia es tan buena, tan importante, que los periódicos todos la jerarquizan como su principal noticia en portada. Todas la tienen en primera plana. Es que mejor de ahí no podría ser, sí, pues, en función de toda esa presión, porque miren, no solamente son las empresas, sino gente que... Sí, las personas. Los ciudadanos que tienen préstamos. La gente que tiene préstamos, por ejemplo, de inmobiliaria, de una casa. De apartamentos. De una vez le sube la cuota. Automático. Entonces ahora las entidades financieras quizás no lo hagan de manera... Se hacen los locos. Quizás no lo hagan de manera automática. Pero lo que debe hacer el cliente hay gente que no reclama y lo que pasa es que cuando se la suben a uno, es de manera automática. O sea, uno no pide que la suban cuando la suben. Entonces, pero sí cuando es a la baja, el cliente que tiene préstamo, a veces 1, 2 y hasta 3 préstamos de casa, de vehículo para negocios, que reclame a su banco, que le reclame a su gerente, a su oficial para que le baje la tasa, partiendo, ¿no?, de las declaraciones y de la decisión anunciada por el señor gobernador del Banco Central. El tema del petróleo, don Freddy y don Luis, debe reflejarse en el precio de los combustibles en el país. Debe haber un reflejo de una disminución en los precios, debe haberla porque de manera... o sea, es una cadena de cosas. Si usted tiene combustible si usted tiene préstamos más bajos, usted tiene un presupuesto tiene su presupuesto más holgado, el que tiene de manera mensual para comprar sus cosas, incluyendo el presupuesto que usa para comprar los alimentos de su casa. Si tiene combustibles más económicos, pues de igual forma, eso en el campo eso tiene un reflejo muy importante, por ejemplo, para el transporte de los productos del campo a la ciudad. O sea, debe haber un reflejo de esas manifestaciones positivas de la economía, también deben reflejarse en el ciudadano, en el que compra su combustible, en el que tiene los préstamos, que lo asume con responsabilidad cuando se lo suben o cuando teníamos un buen tiempo sin que se manifestara ninguna disminución en los precios de los combustibles. Entonces las autoridades, el Ministerio de Industria y Comercio, ojalá y vea estas informaciones y haya un reflejo y una disminución en los precios de los combustibles. Mira, Freddy ha citado algo, periodista al fin, de interés, cómo la han jerarquizado los medios impresos. Y eso tiene mucho sentido. Y le completo este comentario sobre el tema de la economía. Esto tiene tanta trascendencia porque esto se ha hecho aún
a la expectativa de lo que va a ser la Reserva Federal, la FED. No, la FED tiene proyectado ahora en junio otro incremento allá. Un momentito, don Freddy, eso es una proyección. Pudiera también dejarla igual, pudiera bajarla. Lo que pasa es que hay una expectativa, todo lo que hace esa Reserva Federal es una expectativa mundial, sobre todo por estos lares de Occidente. Y cuando ellos tomaron la decisión desde el inicio del año 2022 de subir la tasa, fíjense cómo se reflejó aquí. Y yo he conversado con personas que los bancos, eso tuvo incidencia en su liquidez, eso tuvo incidencia en varias áreas, pero sobre todo la gente comenzó a achicarse porque tenía que tener disponibilidad de más dinero para pagar esos préstamos. El mundo se mueve por préstamos, las economías se mueven por préstamos. El que tiene dinero no coge de lo suyo, coge de los préstamos y así que se mueve todo. Ahora, esa incertidumbre que tiene la Reserva Federal de realizar un alza adicional a su tasa de interés, como dice don Freddy, o de bajarla, independientemente de eso, tomar esta decisión tiene su peso. Por eso que yo tengo todo el respeto del mundo para Héctor Valdés Albizu y todo su equipo. Porque no fue que la bajó porque la bajó. Le voy a dar otro dato, don Freddy, que tal vez usted no lo maneja, pero así como hubo una jerarquía de la noticia, óigame, ponerse de acuerdo los economistas para ponderar lo bien que ha sido esta medida, eso no es fácil, porque los economistas en este sentido se parecen a los abogados, cada uno ve una visión. Pero desde el decano de la Facultad de Economía de la UAS y connotados economistas valoraron esta decisión de ayer del Banco Central de tomar una decisión que reduce en 50 puntos su tasa, la tasa para esto, y no solamente se va a quedar ahí, sino está previendo, está anunciando, como lo hizo en el pasado, que ayudó mucho. Ustedes porque algunos no acceden a esos préstamos, pero a la mediana, en el tercer, cuarto trimestre, los bancos tenían de un monto de dinero que para prestarlo y tenían que usarlo porque, don Freddy, nada más se pueden usar para esos destinos. El Banco Central dice, aquí tienen esta cantidad de dinero para facilitarlo, digamos, para un sector, y eso tiene nombre y apellido. Pero una tasa así, una tasa pequeña, y con facilidades, te dan 60 días, 90 días hasta que tú comienzas a producir. ¿Cómo se llama la obra? Dinamización de la economía. Entonces, que le hayamos tomado esa medida antes de lo que decidan los señores del norte, específicamente la Reserva Federal, tiene su mérito y por eso esas ponderaciones que ustedes han visto y que economistas de diferentes ámbitos han ponderado todo esto, acogiendo los economistas con buena decisión, con buen tino, esta decisión de la gobernación del Banco Central, la Junta Monetaria, que evidentemente se reunió, discutió esto y decidió, que preside Héctor Valdés Albizu y que componen varias personalidades que están en esta situación. Mire, don Luis, el día